Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta primera mesa de la mañana, en la que vamos a tratar un tema tan relevante, tan importante y tan de moda como son los festivales. En este caso, el objetivo es que todos juntos reflexionemos sobre cómo consolidar, impactar, expandir, transformar, más allá del evento, en algo pues que, como todos los que estamos aquí conocemos, en los últimos años ha tenido tanta trascendencia, tanto crecimiento y tanto impacto en el territorio y cada vez más impacto en el territorio rural como son los festivales de música. Y lo queremos hacer también desde un punto de vista social, desde un punto de vista de impacto en el territorio y también de la relevancia que tienen para los territorios rurales, sobre todo, porque es uno de los objetivos el reflexionar sobre el impacto de la cultura, el impacto de las iniciativas culturales en el medio rural, en lo referente sobre todo a eventos que tradicionalmente se realizaban probablemente bajo otro prisma más tradicional, vamos a llamar, porque es cierto que pues, lo habitual era en muchos casos pues, las típicas, vamos a decir, fiestas y tradiciones populares y que, bueno, consecuencia también del despoblamiento sobre el que se ha debatido mucho estos días, se han ido desplazando hacia otros modos de actuar y hacia otros modos de poder fijar población a través de la cultura e iniciativas sociales en lo referente a este otro tipo de iniciativas culturales, vamos a decir también más profesionalizadas, con el objetivo también de trascender en el tiempo no solo a la fecha concreta del evento, sino que generen también un tejido social, un tejido asociativo y sobre todo que planteen actividades y que planteen iniciativas populares, pues que sobre todo no se queden vamos a decir, en un día concreto, un fin de semana concreto o un periodo estipulado. En ese sentido, pues la mesa que tenemos hoy, esta mañana planteada, es muy heterogénea porque tenemos iniciativas desde pueblos muy pequeñitos en los que el evento va mucho más allá de lo que es el propio pueblo y el propio territorio, hasta iniciativas pues mucho más grandes, muy consolidadas a nivel nacional y que, pues vamos a decir, que hacen grandísimos movimientos sociales y de personas. Habrá tiempo, como durante todos estos días, para el debate, para la reflexión, para que podáis trasladarnos vuestras iniciativas y a continuación pues paso a presentaros a las personas que nos acompañan esta mañana en esta mesa de debate. En primer lugar, a mi izquierda está Enrique Rodríguez Baixeras, que es el presidente de la Fundación Baligay de Foz de Lugo. Luego, a continuación, tenemos a Vicent Fibla, viene del Festival Eufónic de Terres del Lebre, en Tarragona. Miguel Ángel Cordero Prieto, que nos acompaña de la muestra de cine de Ascaso, de Huesca. Y por último está Manuel Lagos Gismero, del Festival de Almagro. Yo, sin más, pues empezamos por Enrique, que está a mi izquierda, para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer que me hayan citado para esta reunión y para hablar de nuestra iniciativa y de nuestro proyecto que ahora sea quizás más importante, que empezamos en una parroquia pequeñita de Foz que se llama Nois y que a partir de ahí empezamos a realizar el festival de Baligay, que quizás ahora a nuestro nivel pues estamos muy considerados en todo el resto del Estado. Nosotros empezamos, todo empezó con la idea de que la Mariña no tenía música, ni la Mariña, ni nuestros alrededores, no había música clásica. Yo, que soy muy melómano, para oír música tenía que hacerme 300 kilómetros para ir a Coruña, o 200 para ir a Lugo, o 200 para ir a Oviedo. Y pensamos que era importante que la música llegara al mundo rural
y como, vuelvo a repetir, como melómano, pues decidí que era mi obligación traer la música, en vez de ir yo a la música, que la música viniera a mí, ¿no? Empezamos haciendo unos cursos, que fueron como empezamos el festival, con unos cursos de clarinete y de trompa, trayendo muy buenos profesores, así trajimos muy buenos alumnos de máster y de superior, y así hicimos un concierto y las audiciones, y nos llamó la atención la gente que nos iba hasta las audiciones, que eso es más difícil de que te vayan, y así fue como empezamos el festival. Como vimos que teníamos público, después montamos un concurso de clarinete, que también tuvimos mucho éxito porque nos vino clarinetistas de todo el mundo, y vimos también que, por ejemplo, en la final, que fueron cuatro clarinetistas que tocaron el concierto de Mozart, tuvimos la sala Bahía de Foz llena las 3 horas y media sin que la gente se fuera. Entonces vimos que sí que había una necesidad de que la gente necesitaba oír música clásica. Y así fue como empezamos, poco a poco, y ahora pues estamos ya en la 9ª edición, realizando esta 9ª edición de música clásica. Había que quitar el miedo al mundo rural, hay que quitar el miedo a la gente que siempre te dice yo no voy porque no entiendo, ¿no? Eso es lo que oigo normalmente a la gente, yo no voy a ver música clásica porque no la entiendo. Y eso hay que quitarlo, y eso creo que fuimos poco a poco quitando ese miedo, de que la gente no tuviera miedo a oír música clásica, que la música clásica no es una cosa elitista ni nada de eso, sino la música clásica es una cosa que tenemos una necesidad de tenerla. Entonces, con eso planteamos este festival, y lo planteamos dando música de calidad. No podemos hacer música en el mundo rural porque es el mundo rural, es en un pueblín, traer aquí 4 mataos tocando. No, hay que traer música de calidad porque aunque la gente no lo entienda, aunque digan que no entienden la música, sí que entienden que es bueno. Eso es muy importante. Y eso fue, yo creo, lo que más animó a la gente ver que nosotros traíamos músicos de mucha calidad. Y entonces eso fue lo que nos llenó los locales y todos estos años, aunque con la puñetero que hice estuvimos 2 años ahí bastante flojillos, ¿no? Aparte de ahí, nosotros al principio éramos una asociación, después montamos una fundación porque creíamos que era necesario para organizar mucho mejor el festival y sobre todo para aumentar los proyectos. Nosotros ahora tenemos 2 proyectos en marcha, muy bonitos. Tenemos un proyecto que se llama Sinfónico en lo Rural, que lo hacemos entre un pueblo que se llama Pontenova y Barreiros, lo llevamos los niños de un sitio para otro, y lo hacemos no para sacar músicos, sino para que la música sea como integradora en la vida social. El mundo rural en Galicia, que me imagino que aquí será igual, es muy fastidiado. Los niños viven muy solos en las parroquias y era una manera de juntarlos por las tardes y que hagan música y que la música les una, ¿no? Entonces, eso lo llamamos Sinfónico en lo Rural. Nosotros les dimos unos instrumentos, les dimos sobre todo instrumentos de cuerda. Este año hemos empezado con la cuerda, violonchelos, violas, y los niños están encantados. Tenemos ahora hasta overbooking porque nos hemos quedado ya sin instrumentos y no podemos seguir. Esto es una colaboración que tenemos con la Fundación de CaixaBank y es un proyecto que tenemos muy interesante. Y de ahí viene, o sea, de todo parte del festival, que es nuestro escaparate. Y el otro proyecto que tenemos, que también está funcionando, esto estamos haciendo en Foz y en Viveiro, que le llamamos La Operiña, que es un proyecto en que los niños de los colegios están montando las bodas de Fígaro, pero una versión que han hecho ellos, un libreto, y que ellos lo escriben todo, ellos hacen los decorados, ellos preparan los coros, ellos hacen todo, y después al final nosotros traemos una orquesta y unos cantantes profesionales y se monta la ópera.
esto tiene un éxito ahora. Voy yo por Foz y todos los papás me dicen, uy, ¿qué pasa con los niños? Que los tenéis locos con la ópera, que si no sé qué. Que si no... Y eso es muy importante, porque esos niños sabrán, por lo menos sabrán el día de mañana lo que es una ópera, quién era Mozart y qué ópera era Las bodas de Fígaro. Quiero decir que por lo menos es una intención. Y esos niños son los futuros escuchantes de los festivales, ¿no? Entonces, por eso en la Fundación nosotros creemos que es muy importante que la música llegue al mundo rural, porque de verdad hay poca música en el mundo urbano, pues en el mundo rural pues ya os podéis imaginar, ¿no? Y entonces, darle importancia a la música, porque lo que notamos es que la música clásica no se le da la importancia que tiene. Y así hemos empezado y es lo que estamos haciendo en nuestra fundación, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. La verdad es que es algo encomiable cómo desde un grupo de entusiastas, como fuisteis vosotros en el inicio, un proyecto que aparentemente vosotros mismos pensabais que no iba a calar en un territorio rural como es Foz, muy parecido a Navia, gracias a la implicación social también ha ido creciendo y se ha ido consolidando, y hoy pues eso es una iniciativa de referencia para toda la comarca. En Navia mismo hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de vuestro festival, cómo crecéis poco a poco de manera muy consolidada y sobre todo también implicando, y es otra cuestión que yo creo que es para reflexionar y muy importante, cómo vais implicando a los más jóvenes a través de otras iniciativas que en definitiva pues deben ser el futuro también del festival, de la sociedad y de cómo desde los territorios rurales se plantean este tipo de iniciativas. Vicent, cuando quieras. Gracias. Primero tenemos un vídeo de 2 minutitos y lo ponemos y así nos hacemos una idea y después os lo explico. Gracias. Bueno, era un vídeo de 2 minutitos porque es la última edición, evidentemente, pero más corto era imposible porque hay un montón de cosas. Euphonic es un festival que se creó en 2012 a partir de una idea del Centre d'Art Lopati, que es uno de los centros de la red de espacios de artes visuales de Cataluña, y lo creamos en 2012. En ese momento era muy pequeñito, eran como 4 cositas, pero ya tenía esta forma que permitía después cambiar de formato. Es un festival de artes visuales, sonoras y digital performativas. Hay mucha música, pero no es un festival de música. Hay muchas actividades que son acciones y performance en el paisaje, sobre todo, y tiene un carácter claramente experimental e innovador. O sea, en el fondo, cualquiera de las propuestas que hay
basculan entre acercamientos de propuestas estilísticas que fluctúan con el pop a cosas, digamos, que inciden en el arte sonoro y sobre todo a nivel de instalaciones artísticas. Tiene un claro interés multidisciplinario, o sea, no está centrado en ninguna disciplina concreta, sino que simplemente son propuestas que se relacionan con el entorno y con el paisaje, que es precisamente una de las cosas que tenemos como muy arraigada. A partir también de las conversaciones de estos días, de qué es rural, qué no es. Euphonic es un festival que pasa en un territorio, es un territorio con varias poblaciones. Terres de l'Ebre está a 180 kilómetros al sur de Barcelona, prácticamente es como la última zona antes de pasar a ser Valencia, y está formado por cuatro comarcas que en total viven en 180.000 habitantes, y que hay dos que son mucho más pobladas, que son las que están en la costa, lógicamente, y que la densidad de población, que era un tema que estábamos hablando estos días, en total con las cuatro comarcas estamos hablando de que está sobre el 50 habitantes por kilómetro cuadrado, que eso es una cosa curiosa. Las dos comarcas principales están en el 80 y el 90, que son la Rápita, que es la población principal, donde pasan la mayoría de cosas a lo largo de 4 días, y después hay una serie de poblaciones en una segunda corona de espacio-tiempo, digamos, con instalaciones artísticas y otras actividades que se inauguran la semana antes y duran hasta la semana después. De esta forma se compaginan tanto las ventanas de tiempo como de espacios y actividades que se abren, que permanecen 3 semanas o incluso un mes en diversos tipos de espacios, y otras que se concentran y que pasan solamente un día, que pueden ser actuaciones musicales, performance, acciones en el paisaje, acciones sonoras, la parte de actividades profesionales, que ahora os explico. Es en final de verano, es el último fin de semana de agosto, un poco cogiendo ese momento final. La Rápida es una población bastante turística, pequeñita, son 15.000 habitantes, pero es justo la que está en la bahía de los Alfaques, y en ese sentido el territorio tiene 2 parques naturales, es una cuestión importante, el Delta del Ebro, que es la Niña Bonita, digamos, dentro de Terres de l'Ebre, y después hay otro parque natural que comunica con Teruel y con Castellón, que es el Ports de Beseit, y que da otra visión de lo que es el paisaje. En ese sentido, el Pòrtic Eufònic es el fin de semana anterior, o sea, este año será 19, 20 y 21 de agosto, donde se presentan las instalaciones artísticas y que pueden ser en varios tipos de espacios. Por una parte, las otras poblaciones son Amposta, que es la capital de comarca, Tortosa, que es la capital de facto, digamos, de Terres de l'Ebre, y hay más poblaciones, depende de los años. El año pasado eran 9 poblaciones, que era demasiado, pero era el 10º aniversario del festival. Este año vamos a ser 6, que simplifica un poco las cosas, sobre todo a nivel de producción y de montaje y de movimiento. En ese sentido, está pensado como que la población se mueve entre poblaciones, que es una cosa importantísima que pasa en el mundo rural, fuera de la ciudad, que es cómo nos relacionamos y cómo nos movemos con las poblaciones vecinas. O sea, realmente hacer 10 kilómetros para ver una cosa y hacer 5 para ver otra y 12 para ver otra es una cuestión importante. En Euphonic las instalaciones artísticas, sobre todo, pueden ser en espacios museísticos, o sea, espacios preparados para tal, ¿no? Como el Centre d'Arlopati, que es una sala diáfana de 500 metros cuadrados, que es una maravilla, o en el Museu de Tortosa, por ejemplo, pero después utilizamos espacios temporalmente habilitados, como un castillo, una cisterna en un pueblo en Alcanar, puede ser la iglesia del castillo de Miravet, que eso es impresionante, puede ser una antigua capilla o puede ser un sótano abandonado en cualquier sitio. O sea que en total utilizamos entre 15 y 20 espacios, depende del año, porque en la Rápida hay una serie de actuaciones que pasan en varios sitios y performance, pero después hay instalaciones que se presentan en espacios. Este año queremos utilizar el antiguo matadero del pueblo, que está como medio abandonado, y estamos allá intentando convencer de que realmente se puede habilitar para presentar una instalación de este tipo. Lo importante es con quién hacemos estas cosas. En Euphonic, por una parte, hay una serie de actividades que trasladan el ADN de la propuesta. La relación está con el paisaje. Desde 2012 tenemos la convocatoria de residencias artísticas con el Centre d'Arlopati, que tiene una residencia en medio del delta, que simplemente hay arrozales, agua, mosquitos y poca cosa más. Cada año hay 2 o 3 artistas que van a trabajar en la residencia de Balada y después presentan el resultado en Euphonic.
Tenemos también otras propuestas que se triangulan con otros socios, otros partners, pueden ser festivales, pueden ser equipamientos o pueden ser entidades, independientemente de la forma jurídica. En ese sentido no tenemos inconveniente. Formamos parte de AREA, que es la Art in Rural European Areas, que estuvieron el año pasado presentándolo en Euphonic Pro, precisamente con esta idea de propuestas artísticas en entornos no urbanos, y es una red europea que se está creando desde el año pasado. Pero creamos proyectos con la SCAM. Este año se va a presentar el premio de la beca Pierre Schaeffer. Con el Instituto Ramon Llull estamos trabajando en una serie de cosas. El año que viene habrá un convenio con artistas catalanes que viajan a Canadá y a la inversa, digamos. Y en ese sentido, una cosa importante en Euphonic es la sostenibilidad, pero no solo como el paisaje, que es lo que todo el mundo entiende, que es lógico porque lo llevamos ya en el ADN. El Delta es un espacio muy frágil, realmente, y que cambia y que muta cada año, sino también la sostenibilidad creativa, que es una cosa que cuesta mucho a veces de explicar, que es los artistas no pueden estar trabajando y mostrando sus trabajos y al cabo de 2 días ya queremos lo nuevo, ¿no? Sino que el año pasado pusimos en marcha una línea, Euphonic Sostenible, STNBL, que era precisamente para recuperar trabajos de artistas que ya se habían visto, que la gente quiere cosas nuevas y que nosotros queremos recuperarlos y presentarlos en Euphonic. Aparte de esto, dentro de las actividades de Euphonic, en total son como 50 artistas normalmente, pero a lo largo de estos 11 años o 10 años han pasado como 400 artistas, de los cuales 220 eran actuaciones, 60 instalaciones artísticas. Y la parte de Euphonic Pro y los talleres. Euphonic Pro son 2 días, que es en Tortosa, desde hace un par de años son 2 días, que acoge diferentes charlas, presentaciones, panels, presentaciones de proyectos, con dos objetivos. Por una parte, dar herramientas a gestores culturales del territorio. Estamos hablando de un territorio que no tiene todo lo que tiene Barcelona. O sea, estamos muy cerca, según cómo se mire, pero por la otra parte es un territorio que tiene una serie de necesidades, y Euphonic Pro combina esta parte con la parte de actividades profesionales, digamos, independientemente del territorio. En ese sentido, el 70% aproximadamente de artistas que hay en Euphonic son catalanes, a un 15% del resto del Estado y el otro 15% de internacionales. La parte de talleres es muy concisa. Hay talleres especializados y talleres de iniciación. Por una parte son para adultos, por otros para talleres infantiles, que es una de las cosas que más nos interesa, conjuntamente con el Centre d'Arlo-Pati. Y hasta el año pasado teníamos la extensión urbana Barcelona, y eso es importante porque nunca ha sido una edición Barcelona. Si Euphonic es en Terres de l'Ebre, no necesita el subtítulo detrás. La extensión urbana era una adaptación al contexto urbano de la ciudad. Se hacía en el Centre d'Art Santa Mónica, y lo que hacíamos era hacer el camino inverso, digamos, de lo que suele pasar, que es cuando la cosa funciona en la ciudad, después viaja a comarcas. Nosotros, el trabajo está hecho en comarcas y se reempaqueta para el contexto urbano, trasladando el ADN tanto del espacio como de la propuesta. Con esto encaramos ahora la 11ª edición y bueno, estamos cerrando ahora el programa para todas las cosas que puedan pasar. Gracias. Vicente. La verdad es que me quedo con, sobre todo, bueno, la amplísima, lógicamente, programación, instalaciones artísticas y demás, pero sobre todo el cómo nos comentaste la importancia de relacionarse con el entorno, con el paisaje, y de cómo hacer que los habitantes del territorio no solo se circunscriban al punto local y al entorno cercano, sino cómo hacer que el evento también trascienda a las localidades limítrofes, a otras comarcas, porque al final, pues lógicamente, desde territorios rurales muy pequeños, pues no tenemos, lógicamente, ni el músculo, ni la potencia, ni se plantean este tipo de eventos para hacerlos en un entorno y sobre todo con unas asistencias muy minoritarias realmente. Muchas gracias. A continuación, pues Miguel Ángel nos hablará de la muestra de cine Dascaso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a la organización. Estamos encantados de poder estar aquí. Muchas gracias a la gente del Ministerio y, sobre todo, agradeceros a vosotras y a vosotros el estar aquí hoy a las 9 de la mañana, en el último día. Bueno, yo tenía por ahí una pequeña presentación que la he hecho sobre todo por iros contando algunas cosas. ¿Qué es Ascaso? Ascaso es una aldea
de 7 casas, que en el año 1955 tenía 59 habitantes y que en el año 2022 tiene 7 habitantes. En este periodo las casas se cayeron, la gente se marchó, etcétera, ¿no? Está la comarca de Sobrarbe, que es la comarca que aloja, lo más conocido es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y que es una comarca con 5,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Ayer se hablaba aquí de Laponia, no, estas son las cifras de Siberia y de Sobrarbe. Bueno, tenemos mejor clima que en Siberia, ¿eh? Estamos ahí en pleno Pirineo aragonés. ¿Le tengo que dar aquí arriba? Sí, ahí está. Bueno, os voy a hacer una pequeña presentación de lo que fue el vaciamiento. Es decir, la comarca de Sobrarbe está al norte de Huesca, fue una comarca con todo lo que es el Valle del Cinca, el Somontano, a la cual no le gustó casi nada, ni el golpe de Estado, ni quienes promocionaron el golpe de Estado de 1936. Tuvo una sucesión de hechos de resistencia muy importante y esto significó que al finalizar la guerra hubo una represión feroz. Deciros que la comarca de Sobrarbe está Bielsa, que no sale tanto en las guías, pero que es el Guernica de Aragón, ¿no? Con una diferencia, no solamente bombardeaban los alemanes, los días impares le tocaban a los italianos. Bueno, todo esto significó un proceso de intentar expulsar a la gente, no se pusieron servicios, incluso algunos se quitaron. Ascasote en los años 40 tenía luz eléctrica y en el año 60, en el año 59, se la quitaron, que es una estupenda manera de decirle a la gente, vete de aquí. No había manera de llegar, había un sendero para mulas y, bueno, incluso algunas zonas, la capital del valle, Jánovas, pues se plantearon inundar por pantanos. Un pantano que nunca se llegó a hacer, pero eso es otra historia. Bueno, en el año 1992 se decide hacer una pista de acceso de los bomberos al Monte Navaín, que es el monte que por su cara norte ya está frente al Parque Nacional, y en el año 94 deciden que ya que en Ascaso todavía queda viviendo una familia, van a alargar esa pista hasta Ascaso para que puedan llegar también en coche. Hasta entonces se llegaba en mula o andando, hasta el año 94. Bueno, a partir de ahí, claro, con el coche llegamos nueva gente, nos damos cuenta de que aquello tiene un patrimonio arquitectónico popular precioso, de que es un lugar maravilloso a 1000 metros de altura sobre el Valle del Ara, y entonces, pues bueno, pues empezamos a pensar que es un buen sitio para vivir. En el año 2000 constituimos una asociación con la idea de dar la lata y empezamos a dar la lata. Desde hacer la fiesta popular, a pedir cosas de estas, de decir, oiga, si pagamos impuestos, porque pagamos los mismos impuestos que en la Plaza Mayor de Voltaña, ¿no nos podrían poner ustedes algún tipo de servicios? Y bueno, pues esas son las cosas que hemos ido consiguiendo fundamentalmente a través de nuestro festivalito. ¿Estamos? Vale. En el invierno de 2011, bueno, nosotros tenemos, yo en concreto con mi pareja, tenemos una casa rural y una de las cosas que nos gustaba en invierno es invitar a la gente a ver cine. Y en una de esas ocasiones llegó Javier Tolentino, el director del programa El Séptimo Vicio, Radio 3, un buen amigo, y dijo, ¿y esto que hacemos aquí para 10 personas dentro de casa no lo podríamos hacer en verano para unos cuantos más? Y se nos ocurrió pensar en montar una muestra de cine. Cuando empezamos a hablar de cómo sería aquella muestra de cine, a Javier le tuvimos que parar los pies y dijimos, no, si hacemos algo en Ascaso, tiene que ser la muestra de cine más pequeña del mundo. Ascaso es pequeño, no tenemos dinero, nos gusta el cine pequeño, aquí todo pequeño. Y resulta que lo que fue una declaración de intenciones ahora se estudia en la Universidad de Zaragoza como una gran estrategia de marketing, ¿no? Quiere decir, hemos caído muy simpáticos con esto de la muestra de cine más pequeña del mundo. Claro, también es verdad que nacimos en 2011 y en 2008 se había acabado aquello de que cada vez que alguien hacía algo en cultura era lo más grande, a ser posible más grande que lo del de al lado, ¿no? Entonces, desde 2008 llevábamos sin inaugurar la mayor sala de conciertos, el mayor festival, la mayor ópera, y entonces pues aparecimos los del menor festivalito y ahí nos quedamos y hemos caído simpáticos. 2 objetivos. 1, traer el cine que queremos. Esto nos mete un poco en el movimiento de gente que no va a las salas de cine a ver lo que le ponen, que normalmente es la misma programación en todo el estado, en todos los cines de carretera, sino que decidimos elegir nosotros el cine que queremos ver y nos buscamos las vueltas para traerlo, ¿no? Y por otro lado, reconstruir un pueblo. Quiere decir, era una manera de decir, estamos aquí y salir. Bueno, a partir de ahí, lo que hemos ido haciendo junto al Festival de Cine, pues han sido, por ejemplo,
campos de trabajo o experiencias de rehabilitación de espacios. El festival se hace en una era, que es el único sitio horizontal que hay en el pueblo, una era como de 600 metros cuadrados, tampoco da para mucho, pero bueno, y para entrar en la era había que entrar por un establo en ruinas, una borda. El primer día llovió, la gente se refugió en la borda y resulta que en la borda llovía más dentro que fuera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto si queremos mantenerlo hay que restaurarlo. Hicimos una campañita, crowdfunding, estas cosas, y de repente hicimos marketing sin saberlo, porque también en Aragón nos hicimos muy famosos porque restaurábamos bordas, ¿no? Bueno, esa es nuestra sala de cine, la evolución que ha tenido. Al fondo veis la borda. Y bueno, pues en estos momentos, pues una de las cosas que más trabajamos es pues, la calidad de la proyección, del sonido, etcétera. Una de las cosas que les gusta decir a los de la prensa es que somos un festival con muchas estrellas. Sobre todo los años en que no hay luna llena. Bueno, al mismo tiempo hemos ido recuperando otros espacios del pueblo, normalmente uno con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación y dos sobre todo con la presión del festival, eso de que vengan los periodistas a sacarle los baches al alcalde no le gustaba y entonces pues bueno, hemos montado una sala de exposiciones que es un mirador sobre el Valle de Lara y en la calle Única, en la borda hay un pequeño minicine que es ese que veis ahí y una pequeña sala de coloquios. Y bueno, y todo esto lo vamos haciendo desde el voluntariado. El otro día yo hacía una pregunta, no porque mitifique el voluntariado, quiere decir, yo creo que esto requiere también una parte de profesionalización, sino porque es un modelo que tenemos, ¿no? Realmente nos funciona, quiere decir, sabemos que todos los años, cuando sacamos en las redes sociales la convocatoria de quién quiere venir a pasarse una semana currando en Ascaso, nos llega la gente. Es un modelo, además, donde a la gente no solamente le decimos lo que tiene que hacer, sino una de las cosas que le explicamos es que desde el momento en que es voluntario o voluntaria, forma parte de la asociación y, por lo tanto, también tiene la responsabilidad de decidir, ¿no? Esto nos permite que a lo largo de todo el año pues vamos hablando mucho. Ahora con esto del Zoom pues hay muchas asambleas virtuales, pero un poco trabajar entre un grupo que puede formar ahora mismo unas 40 personas, porque todos los años necesitamos unas 25 o 30 personas que suban arriba, ¿no? Esto del voluntariado requeriría un espacio muy propio en el mundo de la cultura, primero porque hay que saber cómo combinarlo con la parte profesional. El otro día Idoia decía, yo necesito 2 profesionales. Bueno, pues Ascaso no es una cosa distinta, necesitaríamos 2 personas que trabajen, a ser posible, durante todo el año en montar esto, asalariados. Yo no estoy asalariado, lo hago en mis ratos libres, el otro codirector lo hace en sus ratos libres y el resto de la gente así. Pero también es verdad que genera un movimiento de simpatía y sobre todo de participación, ¿no? Bueno, es un festivalito ahí en medio del monte, pero una de las cosas que intentamos es también pues, traer, es un festival de cine de autor, de cine que ha pasado por otros festivales, que ha tenido mucho reconocimiento, que se ve en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, en Barcelona, pero que a veces no llega ni a Zaragoza. Y entonces pues, es un sitio muy agradable para recibir a los directores y a las directoras. Y bueno, pues duran más los coloquios que la propia película. Luego, si queréis, os lo pregunto. Se nos ocurrió un año, hubo un artista de allí que nos dijo, pues os hago el primer premio. Y dijimos, joder, pues qué putada, pues no tenemos premios. Es una muestra sin premios, pero le dijimos, tú no te preocupes, tú quieres colaborar, bien. Y entonces nos hace una escultura, Jesús Sanz, y entonces decidimos que era el premio Ascaso, que es así pomposamente premia a la persona, empresa o institución que más haya trabajado por llevar el cine de autor al medio rural. Bueno, pues esto también es una cosa que nos permite pues, estar en los medios, conectar con nueva gente y también agradecerle a mucha gente que hace cosas como la nuestra, pues de vez en cuando. Vale. La última cosa es decir que nos sentimos muy solos ahí arriba, por eso nos encanta venir aquí y vernos todos y abrazarnos, y a veces pues te sientes un poco perdido. La única manera de salir de esto es control C, control V, ir a ver otras cosas que hace otra gente y decir, joder, si esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hemos intentado participar en redes, creamos una pequeña red de festivales a nivel de España que se llama Red de Cine Grande en Pequeño, que no funcionó muy bien porque eran demasiados kilómetros los que había que hacer cada vez que nos movemos. Estamos creando la red de festivales de cine de Aragón, Arafest, que es así que va mejor porque, aparte que estamos más cerca, ahora con las videollamadas nos reunimos en cuanto podemos. Y tenemos un acuerdo de colaboración con otro festival de cine francés, el Festival de Contis,
y entonces tenemos también una parte de intercambio de obras. Ellos son un festival sobre todo de cortometrajes, son los que aportan los cortometrajes a Escaso. Nosotros le llevamos un largometraje aragonés. Bueno. Hola. Bueno, y aquí viene el tema de las debilidades, ¿no? Seguramente hay una que no hemos puesto, pero que estos días me está saliendo por diversas circunstancias que no os voy a contar. Claro, todo esto del voluntariado depende de la ilusión y de las emociones. Mientras que las cosas van bien, ¡guau! Y sobre todo cuando acabamos el festival nos venimos muy arriba, ¿no? O cuando nos sacan en la tele o en El País y estas cosas. Pero es verdad que es muy débil, es muy frágil. En el momento en que cayéramos en una cierta melancolía, el festival se viene abajo. Estamos en fase de melancolía. Luego os digo cómo nos podéis ayudar. Bueno, pero aparte de eso, pues tenemos el problema de los accesos. ¿Veis esa carretera? Para que suban 220 personas ahí, en Escaso solo vivimos 7, ¿no? Vamos todos al cine, pero los otros 213 suben de abajo, ¿no? Y entonces pues es un jaleo montarlo. El tema de la meteorología, el tema de la gestión y del voluntariado y esa espinita que tenemos ahí todos y todas, que es las subvenciones. En un país donde no se entiende nada qué es esto, donde se nos habla de concurrencia para proyectos que se pide que estén consolidados, pues si has querido consolidarnos no nos pongas en competencia, donde se tiene una misma ley de subvenciones, donde yo tengo que justificar la subvención con las mismas condiciones que la Peugeot, Opel, Citroën. Ellos tienen 6.600 millones al año de subvenciones del Estado español, de diversas autonomías, y por lo tanto tendrán un gabinete maravilloso, lleno de gente con abogados, y yo tengo que justificar los 1.500 euros de mi comarca con las mismas condiciones. Y el gabinete de abogados míos, no sé dónde lo tengo, pero bueno. Venga, fortalezas, ahí. Bueno, no teníamos ni idea de lo que hacíamos cuando empezamos. Esto no había ni proyecto ni nada, ha ido saliendo y hemos ido descubriendo cosas. Y es que el lugar es muy mágico. Es un sitio estupendo para ver cine. He de deciros que incluso uno de los criterios de selección de las películas es que la película, sobre todo la banda sonora de la película, el sonido, se adapte muy bien al entorno, que es un entorno de bosque, de preparque nacional, en lo alto, de viento, de sonidos de pájaros por la noche, de ramas, etc. La estrategia de comunicación, que ahora no sé si lo tengo aquí, que os lo contaré un poquito. Vale, bien. Y bueno, pues la experiencia que supone, ¿no? Es como un gusto del cine, pero con menos gente. La gente llega allí, hay gente que acampa, tenemos una zona de acampada, bueno. Vale, antes de nada, pues los agradecimientos estos de aquí, estupendos, sobre todo aquellos que no solamente nos dan, sino que lo hacen con ilusión, ¿no? Deciros que esto de la muestra de cine más pequeña del mundo, pues ha sido un éxito y a los periodistas les venimos muy bien en el año 2011, donde aquel verano, pues posiblemente en Aragón había muchas romerías, muchos encierros y alguna procesión que otra. Pero entonces, pues bueno, pues de repente que alguien te monte una cosa de estas ahí arriba, pues te permite ocupar una página del periódico. Y sobre todo, si lo haces desde mucha humildad, pues te suelen tratar bien. Y he de deciros que el éxito de la muestra de cine Escaso le debe un porcentaje altísimo a lo que nos quiere la prensa. Y yo digo, pero si además no somos simpáticos, somos incluso cuando nos ven allá arriba, que estamos de los nervios, en medio del festival, pues bueno, pero es verdad que, vale, pues ahí está por si nos queréis ver. Y nada, está mi cabezón tapando que este año vamos por la 11ª edición, empezaremos el 30 de agosto, siempre empezamos el último martes de agosto, porque es cuando se acaban las fiestas de Voltaña y entonces puede subir la brigada a limpiar el pueblo, no tiene otro sentido, y acabamos normalmente montados en septiembre. Deciros que aparte de poder explicaros aquí o cuando queráis qué es esto, cómo funciona con más detalle, una de las cosas por las que nos encanta estar aquí es porque necesitamos todavía más control C, control V. Es decir, necesitamos hablar con gente que sepa cómo profesionalizar estas experiencias sin afectar también a la parte de voluntariado y de ilusión. Necesitamos hablar con gente con la que crear nuevos proyectos. Estamos en estos momentos intentando hacer un proyecto de estos de la Next Generation, que yo cuando yo ya el otro día a Idoia, yo decía, yo lo suscribo todo, claro, ¿qué voy a decir?
es un intento de crear una residencia, sobre todo para gente que venga a rodar documentales. El Pirineo y Doñana son los dos espacios en España que más documentales se generan al año, y tener un sitio donde la gente pueda venir, tener una pequeña sala de montaje y de producción allí en medio del territorio, y eso permitirá además incluso tener un diálogo pues, con el Instituto de AINSA, con las escuelas de los pueblos o incluso con proyectos de este tipo. Pero claro, ya me diréis, en la muestra de cine más pequeña del mundo, 7 mindundis allí preparando un proyecto Next Generation, pues es una cosa complicada. Pero bueno, lo intentamos. Lo que sabemos es que en Huesca hay 300 núcleos abandonados, 300 pueblos abandonados, fundamentalmente por las razones que os he dicho al principio. Este abandono ha significado que en los años 60-70 no vino nadie a hacer ninguna barbaridad arquitectónica y que, por lo tanto, tienen un patrimonio caído, pero tienen un patrimonio arquitectónico fabuloso, ¿no? O sea, Ascaso es pequeñito, pero hay como alrededor hay 7, 8 pueblos que cuando vas por allí descubres las casas, la iglesia, los espacios comunes que había, las bordas. Dices, joder, qué maravilla, cómo esto no puede estar convertido en un parque temático, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Te doy la palabra, no he puesto el contador, no sé si me he pasado o no. Un poquito, pero estuvo muy interesante. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que es de reconocer cómo desde el festival más pequeño del mundo sois capaces de transformar el territorio, de hacerlo desde un punto de vista sostenible, de atraer visitantes y, sobre todo, pues eso, cómo 7 vecinos sois capaces de implicar a otros 30 o 40 y consolidáis una iniciativa que aparentemente es tan pequeñita y trasciende mucho más allá de lo que supone esta muestra de cine más pequeña del mundo o cualquier otro tipo de iniciativa cultural, sobre todo pues eso, para fijar población, para mejorar el territorio y sobre todo para acercar a muchos visitantes que tradicionalmente jamás lo harían a territorios rurales como el vuestro. A continuación tiene la palabra Manuel del Festival de Almagro. Muchas gracias, concejal, y gracias por recibirnos y por su presentación en este lugar de Navia, que tiene el mismo número de habitantes que Almagro, curiosamente, y también coinciden en la belleza. Son 2 espacios absolutamente hermosísimos. También quiero dar las gracias a Benito Burgos y a todo su equipo por el magnífico foro que ha puesto en marcha y que nos ha facilitado a los que venimos aquí a presentar nuestro festival, en este caso de esta mesa, el que en el programa ya se explicitan bien las dudas y aquellos puntos en los que nos tenemos que basar. Aunque yo haga un mínimo recorrido histórico, no necesita presentación, ni le tengo que contar a todos los que habéis madrugado para estar aquí con nosotros qué es el Festival de Almagro. El Festival de Almagro está muy bien posicionado a nivel cultural en el ranking de instituciones culturales, ocupa el número 16 de todas las instituciones culturales que hay en nuestro país y, ojo, es la primera institución cultural ocupando el número 16 que está implicada en un entorno rural, es decir, las 15 anteriores todas se desarrollan en un ámbito de ciudad y la primera en un ámbito rural, la número 16, es Almagro, y en el entorno de la comunidad, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es la segunda institución. La primera es el Monasterio de Uclés, por su importancia patrimonial e histórica, y la segunda actividad es una actividad que, digamos, es entelequia, porque no es un espacio físico, es un contenido filosófico. Con esto me gustaría poner el punto sobre que el Festival de Almagro no es el invento de un gestor, no es algo que se le ocurre a una persona que decide de pronto hacer un tema determinado. Es fortuita, pero es también
la vida, lo fortuito, siempre está construido sobre algo, es la aparición del Corral de Comedias en 1953, la que marca el inicio de un recorrido que le va a dar el posicionamiento que el festival tiene en este momento. Después, en 1972, ahora hace 50 años, se le considera conjunto histórico artístico nacional. Y en ese momento hay un reconocimiento público a un espacio, lo que genera también que el propio lugar, sus habitantes, se sientan orgullosos del espacio que habitan. Esa implicación nace incluso 5 años antes de que nazca el festival. Y el festival nace en 1977. Ojo, el festival nace porque recupera el patrimonio del Siglo de Oro, patrimonio intangible, gracias a un espacio tangible, que es el Corral de Comedias. Y en este patrimonio intangible del Siglo de Oro ya iba implícito el tema de la filioruralidad. Es decir, ya había una pasión por lo rural. ¿Por qué? Porque en el Siglo de Oro ya había un género de comedias que se dedicaban al ámbito rural. Este género de comedias, que en su momento se denominaban comedia de villanos, cuyo término no tiene nada que ver con el uso peyorativo que se hace hoy del término villano, sino que estaba vinculado al ser de la ciudad y cuyo exponente más álgido son comedias como El villano en su rincón o Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Esto ha generado después todo un género en la historia del teatro, que es el drama rural. Es decir, siempre ha habido una implicación filosófica desde el Siglo de Oro con lo rural, con lo cual encardinaba perfectamente en un ámbito rural como es la localidad de Almagro. Esta filosofía tenía además dos bases muy importantes. Una tenía una base latina, que es el locus amoenus, con lo cual era dichoso aquel que se iba de la ciudad al campo, y otra que está generada en el Renacimiento, que es el menosprecio de corte y alabanza de aldea. Con lo cual la filosofía del Siglo de Oro se encardina perfectamente en lo rural y por eso tiene una acogida rápida, veloz, en los habitantes de Almagro desde hace 45 años. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para implicar, que yo creo que implicar y desestacionalizar son los dos ejes en los que verdaderamente nos tenemos que mover para dar respuesta a las preguntas que aparecen en el programa para este coloquio? Pues para implicar hay una cosa que es fundamental y que eso la gente del campo lo sabemos como nadie, que es que hay una necesidad de tiempo. Es decir, tú tienes que sembrar, efectivamente, pero tienes que saber esperar. Sabes que hay un tiempo. Y ese es el verdadero problema. Almagro ha tenido tiempo, ha tenido 45 años en su desarrollo y por eso yo vengo a contarles un éxito, porque está implicada la población con el festival. Pero el problema está cuando un festival nace y muere sin tener tiempo. No le da el desarrollo temporal que el agricultor sabe que tiene que tener la cosecha. Entonces no se recolecta y ese es el problema. No se recolecta porque no se da tiempo. ¿Por qué no se da tiempo? Porque no se generan estructuras útiles y firmes para que puedan llevar a cabo y generar esa estabilidad que va a lograr la implicación de los habitantes. Nosotros hemos tenido la suerte de que los distintos equipos que han estado al frente del festival han ido consolidándose en el tiempo y de ser un trabajo esporádico y afín se ha convertido en un trabajo firme llevado a cabo a través de una fundación que trabaja durante todo el año. Una fundación que es regida en este momento por mi jefe, que es el director de escena Ignacio García. A partir de ese momento, desde que existe la fundación, se ha generado una mayor implicación desestabilizada de lo que es el mes de julio. Y esta desestabilización ha provocado a lo largo de las diversas generaciones en las que se ha desarrollado los 45 años del festival que no solamente haya un sector de servicios, un sector turístico
que son los sectores que habitualmente surgen al hilo de nuestros trabajos, sino que ha habido una implicación artística y después de varias generaciones hay unos grupos de teatro, hay un talento local que se desarrolla en el festival y que además ofrece sus propuestas en el festival, pero no solo durante el tiempo del festival, sino a lo largo de todo el año, hasta el punto de que en el propio Corral de Comedias se ha generado una compañía estable que ha creado su propia fundación, la Fundación Corral de Comedias, que es una fundación paralela a la que es la fundación del festival. Pero hay otras compañías de teatro, como el Teatro El Taular, con el que el festival ha creado, gracias a la ayuda de un patrocinador privado, ha creado un espectáculo ad hoc para el tiempo del festival, que es el Teatro de sus Mercedes. Una idea de teatro sobre el perro del hortelano, en este caso una comedia palatina, que se desarrolla dentro de un coche, dentro de un Mercedes. De ahí el Teatro de sus Mercedes. Pero también hay otro grupo que es visitas teatralizadas. Y todos estos grupos de teatro, toda esta generación artística que se ha logrado en Almagro, solamente se ha logrado con una cosa que ha sido estabilidad y tiempo. Dos elementos que son fundamentales si alguien quiere hacer con todo esto una especie de fórmula o de receta, cosa que yo desaconsejo porque no hay fórmulas y no hay recetas para lo que subyace en todo lo que nos reúne, que es la pasión. Si algo hemos estado escuchando hasta que me ha llegado a mí, es que todo está construido en torno y en base a una pasión, a una dedicación por generar en un entorno rural un evento de calidad, un evento que roce la excelencia y que, además de sus emolumentos que tiene que tener económicamente y su patrocinio y su patronato, donde están detrás las principales instituciones de este país, es decir, no solamente es eso lo que lo construye, sino que haya un discurso que, imbricado con el lugar, aquí lo teníamos fácil por la aparición del Corral de Comedias, transmita esa pasión por ese mundo que es intangible, que era el corpus del siglo de oro, pero ojo, no el corpus del siglo de oro muerto en el manual del libro, sino el corpus del teatro del siglo de oro visto a través de la contemporaneidad, que eso es lo que ofrece siempre el Festival de Almagro. Como le gusta decir a Ignacio García, es un festival no de teatro clásico, es un festival contemporáneo de teatro clásico. Es decir, la mirada siempre tiene que ser contemporánea, siempre tiene que estar encardinada en el hoy. Y esa mirada hace que todo el equipo que generamos el festival, todo el equipo que formamos la fundación, que somos muy pocos, ya me quedará un minuto, pero les voy a citar que son mis compañeros, que somos muy pocos, Teresa, Esther, Paco, Ignacio, yo. Nosotros solamente lo único que buscamos en el día a día a lo largo del año es aquellas cosas que verdaderamente, aquellas situaciones que en Almagro son proclives de generar contenido en lo que luego es el festival. Solo dos ejemplos y con esto, con perdón, acabo. Uno, espacial, que es el espacio, y para eso se recuperó un espacio que era emblemático para la ciudadanía, para los habitantes de Almagro, que era su cine de verano. Como el cine ha dejado de tener la proyección, valga la redundancia, que debiera en la vida cultural, el cine de verano, sin embargo, era un espacio que gozaba generacionalmente de un cariño, de un carisma que sin embargo, estaba perdiendo en su uso. Y se ha recuperado como espacio escénico y ha formado parte, desde hace 4 años, de lo que es la programación del festival, con su denominación de origen, que era Palacio de los Oviedo, y que ahora, tras unos estudios patrimoniales, se ha descubierto que es la Casa Palacio de los Villarreal. Este espacio es el antiguo cine de verano, y a los habitantes de Almagro entienden que esa recuperación espacial, patrimonial, está implicada e imbricada con su vida, con su historia contemporánea, con su historia más reciente. Y otro punto que aquí ha sido citado por mi amigo del Festival Valgay. El mundo de los niños.
es ahí. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos ha demostrado que los 45 años de festival lo que ha hecho ha sido incidir generacionalmente para dar un fruto, lo que tenemos que hacer es implicar al ámbito infantil. Llevamos ya 11 años de un certamen, de un ciclo que es el barroco infantil. Y bien, lo hacen artistas magníficos, compiten por un premio que es tener una representación más en Almagro y todo el bagaje que conlleva los 11 años de barroco infantil dado para los espectadores que son infantiles, pero para los niños, pero no como espectadores pasivos solamente, sino que como es un certamen, se les ha incorporado como miembros del jurado. ¿Cómo se han localizado a los niños para que sean miembros del jurado del barroco infantil? Yendo a los colegios. Es decir, nosotros siempre estamos atentos a lo que es el tejido del lugar, porque es en donde nos sentimos cómodos, donde vamos a desarrollar nuestro proyecto y donde verdaderamente seremos algo si estamos encardinados en el lugar para contarlo y proyectarlo al exterior. Es decir, perdónenme mi frivolidad para terminar, pero como dice Lola Flores en un anuncio, es decir, a mí se me ha entendido en todas partes por mi acento. Pues así se nos entiende, es decir, a nosotros, al Festival de Almagro, se nos entiende en todas partes por el Siglo de Oro, pero sobre todo por Almagro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Si hay algo en lo que habéis coincidido todos es en la pasión por vuestros proyectos. Y la verdad que un proyecto como el Festival de Almagro, que surge ya hace 45 años, como decías antes, por sentirse orgulloso del festival en el que, perdón, del territorio en el que habito, y me quedé especialmente con eso. A continuación abrimos un turno de debate y de reflexión. Como ya no nos queda mucho tiempo y vamos a intentar respetar el horario, sí que os pediríamos, también nos lo trasladaban desde la organización, brevedad en las reflexiones y, en la medida de lo posible, preguntas concisas. Así que, adelante. Sí, por ahí. Bueno, sí, la cámara. Bueno, primero agradeceros muchísimo las intervenciones, a los 5, y el esfuerzo que realizáis. Y mi pregunta es, porque bueno, yo ando detrás y creo que muchas actividades debieran ser rotativas entre pueblos pequeños, que se pusiera el reparto equitativo del esfuerzo, del rendimiento, del beneficio, etcétera, etcétera. En los proyectos vuestros contempláis esa, no solo la rotatividad, sino el compartir, el mancomunar. Ya sé que habéis hablado en algunos casos, pero en ser influencia, pero también replicable, aunque hay una cierta centralidad en algunas localidades en el área, pero ¿eso se contempla como digamos, oportunidad? ¿O cuando se dispersa en el territorio algo y no se centraliza, puede ser una amenaza? Yo sé, sí, bueno. Adelante. En el festival nuestro de Baligay empezamos solo en una zona, empezamos en una parroquia de Nois, de Foz, y pasamos a Foz. Y después vimos que no se podía centralizar tanto solo en Foz, sino que había que abrir el festival a toda la comarca da Mariña, ¿no? Y en eso hemos empezado a hacer la comarca da Mariña y hacemos conciertos en Viveiro y hacemos conciertos en Cervo, en Sargadelos, hacemos conciertos en Barreiros, hacemos conciertos en Mondoñedo, hacemos conciertos en Vilanova de Lourenzá, hacemos conciertos en Ribadeo. Es decir, que nosotros hacemos como 10 conciertos, pero cada uno en un pueblo distinto. Y eso nos pareció que fue un riesgo. Y como decías tú, el tener tantos sitios da muchísimo trabajo, ¿no? Es una cosa porque estructuralmente hay que estar pendiente de todos los concellos, de cómo te funciona. Entonces da un trabajo, o sea, que se necesita más gente cuando tú amplías tanto. Que es bonito, claro que es muy bonito, pero da muchísimo más trabajo.
y que tiene respuesta, claro que tiene respuesta. Que nosotros vayamos a una aldea a hacer un concierto, por ejemplo, yo qué sé, del Cuarteto Quiroga, pues claro, es una cosa que llama la atención, ¿no? Porque claro, eso dicen, coño, uno de los cuartetos mejores de Europa que toque aquí en San Martiño, pues es una cosa que llama la atención. Y eso es lo que lo hace bonito el festival, en el sí, es lo que hace bonito el festival, que tú llevas calidad. Por eso lo decía yo antes, que lo importante es llevar calidad. Y porque eso es lo que te va a producir afición y la afición pues ya produce cultura, ¿no? Entonces creo que sí que es importante nosotros lo intentamos y lo abrimos, hasta intentamos salirnos de la Mariña, pero ya nos parece demasiado, ¿no? Pero nosotros, en nuestro caso, no es que sea una fortaleza o una debilidad, es que es totalmente necesario. O sea, Eufònic está planteado en Terres de l'Ebre. En este caso hay una población principal porque, lógicamente, hay una donde pasan la mayoría de cosas y donde se hospeda la gente, se mueve, pero después la idea esta de Terres de l'Ebre requiere esta mirada supralocal sobre el territorio, ¿no? Y eso también nos provoca algunos problemas, porque evidentemente los municipios, ayuntamientos piensan piensan en su electorado, en el fondo, que eso es normal, ¿no? Y estamos hablando de propuestas que transitan todo esto, que el impacto de las propuestas hace que se repercuta en varios espacios. Cuando estamos hablando de una actuación en el Castillo de Miravet, por ejemplo, hay gente que va con la excusa de que nunca ha estado y es a partir de una propuesta cultural. Y eso provoca, evidentemente, un retorno. Uno, tener acceso a un espacio concreto en el cual no tenías interés a priori y con la excusa de la propuesta del festival te acercas. La otra, la gente de alrededor de la población o esa movilidad de la que hablábamos antes. En ese sentido, Eufònic es Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre, os explicaba antes, que eran esta configuración, ¿no?, de varios pueblos, varias comarcas. Pueden pasar varias cosas. Hay muchas actividades en el Delta del Ebro, que está dividido entre dos comarcas diferentes, por la derecha y la izquierda, pero puede haber años que hay más, años que hay menos, hay veces que está pasando algo en un terreno que resulta que es de otro ayuntamiento, pues no pasa nada. Creo que eso es importante y está totalmente ligado a la idea del festival. Me parecería muy aburrido ahora mismo que pasase solo en uno de los pueblos, en sus espacios, sino que el interés está precisamente en mover al público, mover a la gente, mover a los artistas, provocar que los artistas piensen piezas para espacios concretos con su margen, con sus posibilidades de error. O sea, el tema calidad no es algo que nos preocupa excepcionalmente, sino es evidente que hay propuestas interesantísimas, pero también el margen de error es una cosa que contemplamos, ¿no? A veces hay artistas muy jóvenes que les proponemos una serie de cosas y que a lo mejor no salen exactamente como estaba previsto. No pasa nada. Ahora, 10 años después, 11 años después, se nota que Eufònic empezó hace 11 años y hay una gente que ha adquirido un interés por una serie de prácticas artísticas que antes no tenían acceso a ello. Y eso es una de las recompensas mayores, creo. Por aquí. No sé si yo responder un momentito. Yo no creo que sea ni debilidad ni fortaleza. Yo creo que cada proyecto responde a unos objetivos. En mi caso, en el caso de Ascaso, responde a un objetivo muy concreto de desarrollo de un punto muy concreto. Entonces, es verdad que ahora somos un polo de atracción de la comarca porque la gente sube hasta allí, lo que decías tú del Castillo de Miravet, sube hasta allí a ver Ascaso ya que hay un festival de cine, que no habíamos pasado nunca por aquí. Pero no tiene... O sea, el valor responde al objetivo con que te planteas las cosas, ¿no? Eso sí, si hay una comunidad autónoma o un ayuntamiento que nos quiere tratar bien, a lo mejor le aceptamos la propuesta. Es que la descentralización es muy sana. En el Festival de Almagro la hemos vivido en dos vías. Hemos vivido una descentralización filosófica porque gracias a la existencia de Almagro como festival hace 45 años se han generado una serie de festivales de teatro clásico en toda España, es decir, en Cáceres, en Alcalá, en Olmedo, en Olite. Esa regeneración es una descentralización filosófica que es sanísima porque implica y provoca el que no solamente la difusión, en este caso del patrimonio intangible del Siglo de Oro, sino que además lo que es la formación artística, lo que son las compañías de teatro que dan contenido a nuestro festival, estas compañías tienen otros recursos de vida a lo largo del año, a lo largo de la temporada teatral, de la temporada escénica, que les va a generar
una mayor riqueza, vitalidad, y eso va a redundar en las propuestas del año siguiente para el Festival de Almagro. Esa sería la filosófica, pero lo que ha sido la descentralización física se ha provocado sobre todo con las compañías internacionales. ¿Por qué? Porque las compañías internacionales vienen, ofrecen su producto, ofrecen su mirada al siglo de oro en el Festival de Almagro y se vuelven a su país. Eso es triste cuando hay unas localidades próximas que pueden generarles vida y sobre todo pueden dejarles que cuenten ese mismo proyecto u otros proyectos que tienen en cartera en espacios que son tan próximos. Y nosotros desde el Festival de Almagro tenemos una clara relación, por ejemplo, con la capital, que es Ciudad Real, que, ojo, esto al principio, claro, los políticos, como tú has dicho antes, siempre están pendientes de su electorado, pero los buenos políticos, que además suelen ser buenos gestores, no siempre están pendientes de los votos y del electorado y entienden perfectamente que es permeable el que una compañía internacional dé su representación en Almagro y al día siguiente dé su representación en Ciudad Real, porque no quita nada, aporta, añade y consolida que esa compañía internacional que ha visitado Almagro se pueda ver en otros espacios. Claro está, no solamente en el territorio castellano-manchego. Estas propias compañías también tienen su visita o su punto en otros espacios y es una descentralización del propio festival, porque cuando van es como una extensión del Festival de Almagro y eso lo que hace es que encima nos promociona y nos enriquece, con lo cual, gracias por preguntar lo de la descentralización, que aparte de sana, en nuestro caso es que es necesaria. Muchas gracias. Sí. ¿Tampoco? Sí, ahora sí. En relación a... No me voy a acordar de los nombres, perdonadme, pero cuando hablabas de Ascaso... ¿no? Por los festivales. Eso, por los festivales, seréis festival. Seréis conocidos. Ascaso, ¿no? Ese pueblo herido, ¿no? Una herida en el 37, ¿no? En el 36... hablas de Almagro, ¿no? Celebrando otra gran herida, una gran herida en el sentido de celebramos el siglo de oro, que es celebramos esas luces y esas sombras, ¿no? Celebramos una colonización, un genocidio, ¿no? También lo pensaba ayer cuando hablé en Malpartida, ¿no? En el año, justo sintomáticamente estoy hablando de los festivales de más recorrido, ¿no? Cuando hablaba de Malpartida en el 76, ¿no? Llega este Animal Bostel y se sitúa ahí en periodo de transición, otra gran herida, ¿no? Y yo creo que en este momento, en el fondo de mi corazón, creo que no hay que producir más. Ya hemos producido muchísimo. Es un tiempo de convalecencia y es un tiempo de releer lo que ya se ha producido y de curar. Son rituales de cura y rituales de reparación los que se necesitan. Cuanto esta idea, ¿no? De utilizar también un festival, por ejemplo, como el de Almagro, para reparar heridas, ¿no? Sanar, ¿no? Curar esta sociedad que también hablabas del pueblo de la izquierda y del pueblo de la derecha. Eso sabemos muy bien, las que vivimos en los pueblos, que sigue funcionando, esas heridas están abiertas, ¿no? Y cuánto estos espacios contemporáneos pueden ser espacios de reparación. Es que tú has puesto el dedo en la llaga precisamente. Es decir, la cultura, somos sanadora. Es decir, es quien va a curar y quien va a sanar las heridas que hubiere del pasado, ¿no? Es decir, fíjate, Almagro ha generado un puente con América, ha generado uno de sus puntales, es decir, nuestras líneas estratégicas, las líneas estratégicas bajo la dirección de Ignacio García son la inclusión de la mujer como un elemento que en el siglo de oro provocó un corpus literario y un corpus de vida y también como ahora en lo contemporáneo, como directora de escena, como empresaria, tiene su lugar y su oportunidad y eso ha sido un puntal básico que lo hacemos con el Instituto de las Mujeres. Pero hay otro puntal básico, aparte de la accesibilidad y la inclusión, que es el puente con América Latina. Y toda América ha estado visitando desde el inicio de la dirección de Nacho, ha estado visitando el Festival de Almagro. El primer país invitado fue Colombia, el segundo fue México y ahora este año es Uruguay. ¿Qué ocurre? Que estos países, cuando vienen a Almagro, vienen a dos cosas. Una,
contar cómo ven ellos el siglo de oro, pero a contarnos una cosa de la que hemos sido absolutamente ignorantes. Y aquí se pone la otra herida, que es la educación en nuestro país. Hemos sido ignorantes de todo el siglo de oro que ellos han producido, porque ellos en el siglo de oro ya llevaban 1 o 2 siglos descubiertos. Es decir, el descubrimiento es en 1492 y estamos hablando del siglo XVII, o sea, es decir, que en el barroco ellos ya provocaron, y de hecho México tiene un corpus literario que es el más conocido, ¿no?, por Ruiz de Alarcón y por Sor Juana Inés de la Cruz, pero también lo provocó Colombia y también lo ha provocado, por ejemplo, es decir, la mirada que se tiene sobre el propio origen de estos lugares conquistados y colonizados en su momento. Es decir, la propia Guatemala, que nos visita por primera vez al festival este año, ofrece un espectáculo, el Popol Vuh, sobre un libro de la cultura maya que su lectura, su impronta social se genera a lo largo de la historia del país, pero sobre todo se genera a partir de la implicación en el siglo de oro. Es decir, que el siglo de oro que podría arrojar sombras con una lectura histórica, gracias a la visión que aporta en la actualidad, en el presente, los países, que son ellos los que lo tienen que contar. No lo tenemos que contar nosotros. Nosotros tenemos que ofrecerles el espacio y el lugar para que vengan, nos visiten y ese llamado país invitado sea el que verdaderamente viene a mostrarnos cómo ven, cómo leen y cómo entienden ellos lo que vivieron en el siglo de oro y lo que fueron capaces de producir. Y ahí estoy contigo en el que solamente la cultura, para mí, es lo único que verdaderamente tiene un poder sanador con las heridas del pasado. Y tirar de la cultura para restañar heridas siempre es un acierto. Yo creo que aparte de una obligación. Claro, yo hablo más en este sentido porque la pregunta era muy patrimonial. Es decir, no, precisamente a partir de esta idea de las propuestas sanadoras o reparadoras, creo que también es interesante cuando lo que hablan es preguntas, interrogantes, una perspectiva crítica en ese sentido. Nosotros el año pasado, por ejemplo, invitamos a un artista, Arnau Salasáez, a crear una pieza sonora a partir de la memoria de la batalla del Ebro. Como sabéis, en la Terra Alta, entre Terra Alta y Ribera d'Ebre, está el foco a Corbera d'Ebre, que hicimos una actividad en esa iglesia destruida durante la Guerra Civil y reconstruida ahora después. Y hay un memorial, el único memorial que existe de la batalla del Ebro, está al lado de la Fatarella, y el artista estuvo trabajando en el espacio precisamente con esta idea de la reverberación, de las escaleras metálicas, para presentar una pieza que después se presentaba en Batea, que es otro pueblo pequeñito, encima de un montículo. Claramente es una pieza creada, no sé si es reparadora o sanadora, pero sí que pone sobre la mesa una serie de cosas que no se han curado, eso es evidente, llevamos un montón de años. Es un país que tiene una tradición enorme para no cerrar nada, sino que todo continúa abierto y no se habla de ello. Y eso está allí, pero después está la perspectiva crítica sobre las cosas. Hemos trabajado con artistas que lo que hacen es plantear un paseo sonoro en la barra del Trabucador, que es la de la Bahía, que se rompe ahora desde hace 3 años, cada año. Se rompe, antes se rompía, reaparecía, ahora ya no. Ahora ya es el último temporal, no sé cuál era, Filomena, Gloria, se cargó la base que sustenta eso. Era una actividad para 25 personas que iban a trabajar y hablar hablábamos sobre turismo masivo, hablábamos sobre gente que se mueve entre territorios, que no respetan cosas. Todo esto formaba parte de un trabajo. Eso no repara ni sana, pero en cambio pone sobre la mesa una problemática desde una perspectiva que creo que es interesantísima. Y siempre hay este tipo de actividades y son totalmente necesarias, que se compaginan con las otras más lúdicas, que se ven mucho más, ¿no? Todo es mucho más flashy cuando hay una actividad, una instalación con unos LEDs, pero en el fondo hay una parte de trabajo importantísimo que creo que es deber de un festival. Un festival no es solo una cuestión de proponer una cuestión exhibitiva, digamos, ¿no? Sino que tiene que investigar, abrir preguntas, lo que antes comentaba de los errores, ver qué cosas pasan y provocar esto alrededor, ¿no? Para poder hablar de los temas que por un motivo u otro no están sobre la mesa. Ya estamos un poco fuera de tiempo. Una pregunta más, por favor, y unas
Hola, buen día, gracias. Es muy dispar, ¿no? La estructura, cada estructura de cada una de vosotras, porque vemos, bueno, en 10 años, pero también hay una sostenibilidad, unas estructuras o fundaciones o igual festivales, por lo que veo desde fuera, igual con una entrada de dinero de una forma, ¿no? O sea, igual no tan tradicional o que un pueblo, lo digo quizás, que no lo conozco mucho lo de Euphonic, no lo estoy valorando, quiero decir que igual viene una forma de dinero en una gestión de 10 años que quieres hacer siempre algo de pasión en el territorio, ¿no? Y hay fundaciones y, claro, Almagro tenemos también los museos, cómo se ha colocado todo ahí, ¿no? Que para mí sí es negativo, cómo se centraliza tanto en una población rural, pero cómo se centraliza tanto, ¿no? Tanto el centro documental como el museo, bueno, pero es grato, esto también es lo que somos, ¿no? Me interesa mucho quizás ese momento débil, después de 10, 11 años que creo que tenéis ahí este bloque, el que comentas algo, si puedes avanzar. Ese momento débil, ¿por qué te sientes así? Porque arrancáis en una época de crisis, por así decirlo, de decir, joder, pues, creo que pusisteis y seguro que mucho dinero, mucha energía, mucho tiempo y mucha pasión, ¿no? En el año 11-12, ¿no? Que cuando surgieron vuestros festivales. Y otra historia que valoro, ¿cómo lo llamabais vos? Lo llamas Euphonic sostenible, ¿no? La historia de decir, a raíz un poquito de lo que propone Idoia, ¿no? Basta ya de producir, basta. Yo en mi experiencia también, como repaso, cómo he sido como responsable de una dirección artística, cómo he sido tremendamente... Bueno, cómo tienes que trabajar para decir... No, es que esta pieza que tenías, no, que tengo esto, no, pero es que esto que te vi, por favor, déjame traerte esto. Y con un pequeño guiño, ¿no? En mi espacio, que decir, no pasa nada, o sea, hay gestionar un espacio de 110 habitantes en un festival, dices, tranquilo que es mejor. Me pasó con Daniel Abreu, porque digo, que quiero otros rastros, que este trabajo tuyo que hiciste quiero esa fisicidad y ese contacto en una población que desgraciadamente que había visto poco y que yo creo que quería empezar a colocar con ellos, bueno, esta historia, ¿no? De lo sostenible y de los trabajos, porque también ahí vemos esa temporalidad y ese tiempo que muy bien, Manuel, describes y nos haces ver, vamos, reflejas, ¿no? El tiempo, pero bueno. Es que es importante porque por la parte que me tocaba, de la sostenibilidad creativa, decía antes, pero creo que es una cuestión del momento, del contexto. Venimos de una época en que todo el mundo, la época de que todo era lo más grande del mundo, todos sabemos que, bueno, por suerte terminó en 2008, ¿no? Un momento hemos estado viviendo en los últimos años y eso también tiene que ver con la festivalización, pero también se asocia festival a una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de festivales que provocan un entorno, que no son champiñones, que pasan en un sitio, pasan 2 días, desaparecen y no pasa nada, ¿no? En ese sentido, todo el mundo quiere lo nuevo y a veces hay que no solo parar, sino recuperar cosas perfectamente. Estamos hablando de territorios diferentes, con lo cual, no sé, Laia Santana, una artista, coreógrafa y bailarina, hay una pieza nueva cada año y medio, me parece estupendo, pero bueno, vamos a traer la anterior, no hace falta que sea Traderé, puede ser Aer, que es la otra, pero si no se ha visto. No se ha visto. En Euphonic no se ha visto. No se ha visto en Terres del Ebre, no se ha visto en esa zona. Perfectamente podemos recuperar este tipo de trabajos, porque es que si no, lo que estamos es generando que constantemente se esté creando y eso no es sostenible, porque la precarización creativa es otro tema importante, ¿no? Y aquí sí que creímos el año pasado de que teníamos que romper una lanza por esto y por convocar cosas, y vamos a decir orgullosamente que no nos importa que se hayan visto en otros espacios en los últimos 10 años. Al revés, ¿no? No pasa nada. Hay cosas nuevas, hay cosas creadas a propósito, hay piezas site-specific que se pueden compaginar perfectamente con otras cosas que se recuperan, que están hechas y que, por tanto, le damos un nuevo uso y, en el fondo, es una cuestión de rentabilidad, ¿no? Para el artista son más rentables. Yo 2 cositas. Uno, sobre la sanación, decir que es verdad que la cultura es sanadora, pero que también hay remedios que son peores que las enfermedades, ¿eh? Y esto hay que ser conscientes de que a veces podemos provocar. Quiero decir, nosotros teníamos una herida, por escaso, como la canción de Serrat, por no pasar ni pasó la guerra. Pasó luego la voluntad despobladora de los años 50-60 para generar mano de obra en Lleida y en Barcelona y abandonar todo aquello, ¿no?
es verdad que lo que queríamos era no solamente traer cine, sino recuperar la aldea, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que al haberlo puesto en los medios, al haberlo hecho, de repente aparecen gente que quiere convertir también aquello en una urbanización de adosados. Que nosotros lo que decimos es, queremos recuperar la aldea y la vida de la aldea, con vecinos que por lo menos se pidan el aceite un huevecico cuando les falta. Pero bueno. Y la segunda parte es el tema este de la innovación. Se me va a ocurrir una frase que espero que no, porque a lo mejor me tiran piedras. También somos patrimonio. Cuando llevas 10 años haciendo cosas ya te podrían empezar a considerar como una iglesia románica, ¿no? Yo defiendo mucho que las iglesias románicas se conserven, pero también que se conserven las cosas de las iniciativas sociales que perduran. Entonces yo creo que aquí las administraciones tienen una tarea muy importante. Porque el artista o los ciudadanos que organizan cosas, se les puede ocurrir organizar cosas cada año, cada mes, cada semana. Es decir, la capacidad de innovación de la gente siempre es buena. Pero es verdad que las administraciones tienen una responsabilidad de primar las novedades, pero al mismo tiempo mantener el patrimonio. Me voy a quedar yo con esto de que soy patrimonio. No sé de quién, pero que soy patrimonio, o matrimonio, como queráis. Ahí hay una responsabilidad de las administraciones de valorar esto. Y yo sigo diciendo, para mí, que tenemos la fórmula jurídica de asociación de Mindundis, bueno, asociación de vecinos, se escudan rapidísimamente en esto de la concurrencia para enfrentarnos a unos a otros. Y el deber de una administración no es enfrentar a los ciudadanos, y mucho menos a los ciudadanos y ciudadanas que proponen cosas, sino hacerlos más colaborativos y encontrar su espacio. Es decir, usted me plantea una línea de subvenciones determinadas y me exige además que me meta por este modelo. Pues por lo menos fórmeme, ayúdeme. Pero yo creo que ahí es una responsabilidad de las administraciones el garantizar que las cosas que están consolidadas se mantengan. Porque si están consolidadas es porque ha habido un interés del público, porque ha habido una implicación del territorio y del vecindario de ese territorio. Y luego dejen que los ciudadanos pues hagan cosas. A mí me gusta seguir haciendo mi muestrecica de cine, pero habrá gente que tenga innovación. Y usted tiene que canalizar ambas cosas. Es su tarea, señor administrador. Qué interesante. Qué interesante lo que tú has dicho antes con el tema de la centralización, ¿no? Es decir, fíjate, cuando se lleva el Museo Nacional del Teatro a Almagro es precisamente para descentralizar. Es decir, que todas las instituciones que se vuelcan en Almagro es porque habrían estado en Madrid, seguirían teniendo su sede en Madrid, y es una política de descentralización. Y qué curioso que años después, por eso yo empecé diciendo que lo que es fundamental es el tiempo, que si se deja un tiempo y después se reflexiona, se puede volver a cambiar, por supuesto, pero ¿quién ha decidido que en Almagro hay que hacer esto ya eternamente? Habrá que seguir haciéndolo, pero reflexionando sobre ello y construyendo lo que la sociedad demanda en ese momento. Claro, yo como estoy dentro, yo no veo una centralización que haya que descentralizar, valga la redundancia, en Almagro, porque creo que son una serie de instituciones que lo que hacen es justo lo que se apuntaba en el programa, es decir, generan una vida desestacionalizada del festival y provocan que el resto del año aquello no sea un páramo que está esperando que venga el festival, sino que esté un museo, que hayan otros festivales de teatro y que hayan unas compañías de teatro que generan una vida que es riquísimo para generar un espacio amable a la hora de después llegar e implicar allí al festival con los habitantes de la localidad. Es decir, que esa descentralización de ida y vuelta que tú has visto, quizá sea momento, a partir de ahora, de sentarse y de reflexionar, y que nuestros patronos, que son los que verdaderamente deciden en la organización del festival, nuestros patronos de la Fundación, pues se planteen esto que has dicho, que seguramente estemos ahora en ese punto. Pues muchísimas gracias, Enrique, Vicent, Miguel Ángel y Manuel, por esta interesante mesa de debate que estoy seguro que podríamos continuar toda la mañana porque sin duda ha suscitado muchísimo interés.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecerle al Ministerio de Cultura, al Departamento de Cultura y Ciudadanía, encabezado por Benito, el querer haber contado con nosotros, el confiar en el Ayuntamiento de Navia para desarrollar un evento tan importante como este para nosotros. Y también aprovecho la ocasión para agradecer algo que no se habla habitualmente y que en algún punto del debate sí que surgió anteriormente, y es la importancia para las administraciones públicas de contar con un personal municipal comprometido en muchas ocasiones mucho más allá de sus funciones, que os puedo asegurar que durante todos estos días han estado trabajando intensamente hasta las 4 y las 5 de la mañana para que podáis haber disfrutado de estos espacios en la mejor de las condiciones y que para nosotros es tan importante. Yo termino la mesa sobre todo pidiendo un aplauso para ellos porque su implicación ha sido absoluta. Para que os encontréis a gusto, hayáis disfrutado de Navia, de nuestros espacios del municipio y sobre todo también para que volváis, porque os recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias.